Skewmond, de completo desconocido al sustituto de Yike. Hola buenas, soy Iván Garmir y hoy os voy a hablar de Skewmond, un jugador que en solo 2 años en la LFL ha dejado claro que es uno de los mejores junglas del mundo, y eso le ha llevado a firmar por el equipo más laureado de la historia de Europa y ha causado un gran revuelo por su escaso nombre en la escena mundial. Aclarar que esta información no es mía y que está sacada de fuentes públicas como Twitter o Wikipedia, y que obviamente no conozco a Skewmond personalmente para poder confirmar la veracidad de todo lo que se dice en este vídeo. Os recuerdo que os podéis suscribir y darle un gran like a este vídeo si os gusta este contenido, y que os podéis pasar por mi Twitter, Instagram, mi otro canal y el Spotify donde subo los audios de los vídeos en modo podcast. Y dicho esto y fuera de cualquier promoción, espero que paséis un buen rato. Comencemos. Rudy Seman, más conocido como Skewmond, es un jungla franco-libanés nacido el 9 de agosto de 2004 en Francia. Skewmond comenzó su trayectoria en el competitivo de League of Legends en Athletic Academy, donde jugó desde febrero hasta mayo de 2021. Aunque los resultados de su equipo no fueron los más destacados y no consiguió terminar en los puestos más altos, Skewmond se notaba diferente. En su roster destacaban jugadores como Had, Foltag, Vespa y Kido como support, y más tarde se cambiaría a Thorstein. A pesar de no conseguir grandes logros, en este periodo empezó a forjarse su nombre, pero fue su rendimiento individual el que le puso en el radar. A partir de 2021, con tan solo 17 años, Skewmond comenzó a destacar en el solo queue. Su nivel de juego fue espectacular y bastante ascendente, alcanzando Challenger con casi 1000 LPs y figurando en el top 1 de junglas de Europa a lo largo del tiempo, lo cual lo catapultó a la fama. Skewmond ha llegado a ser considerado uno de los mejores jugadores del continente, y lo sigue siendo ahora mismo, no solo en su rol, sino en general, superando a muchos veteranos, sobre todo en el solo queue, donde figura top 1 de junglas actualmente. Top 1 de junglas y top 1 global con más de 2000 LPs, y además, en otras diferentes cuentas están en Challenger o en Grandmaster. Es una barbaridad. Con su ascenso en solo queue, Skewmond fichó por Enclave en junio de 2021, donde se unió al equipo que competía en la UK League. Durante su paso por el equipo, terminaron en la 6ª posición con un balance de 7-7. Jugaría al lado de jugadores como In4, Sykes, Impulse y Richley. Aunque los resultados no fueron los mejores, Skewmond ya estaba demostrando lo que podía hacer en un entorno profesional, o en este caso, semiprofesional. Skewmond jugó con Salad Makers, ganando varios campeonatos amateur y logrando buenas posiciones, con una sola excepción en la que terminaron segundo. Su desempeño le permitió dar el siguiente paso a su carrera, fichando por Viv en enero de 2022, donde pasaría todo el año competitivo con el mismo roster: Hiro, Mano, Bibu y Nsur, con Clampy de coach. Sus resultados fueron que cayeron en cuartos de final en el Open Tour de France 2022, renombrado después a Mastercard Open Tour en la etapa 1, segundos en la etapa 2, terceros en la etapa 3, terceros también en la etapa 4, terceros también en la etapa 5 y por fin en la etapa 6 consiguieron ganar, como también ganan en la Ligue Epitech de Lyon 4. En la etapa 7 vuelven a quedar terceros, y en los playoffs, después de pasar en el grupo como segundos con un 4-2, perdiendo un mapa contra el Team Pixel de Trayton y contra MS Company, se enfrentan en un bracket final a la voz 5 contra Liandra Esports, contra quien ganan 3-0, y contra Infamous Solo Queue Players por 3-0 también. Por los resultados juegan la promoción para la segunda división francesa, donde ganan a BG News por 3-0 y a Infamous Solo Queue Players otra vez por 3-0 también. En la Coupe de France 2022 pasarían una ronda contra el Team MCS de la segunda división francesa, que fueron los segundos de ese año por 2-0, y perderían 3-0 contra un gran equipo como Misfits Premier con Sayek, Kakos o Vander, entre otros. Skewmond dio el siguiente paso en su carrera para unirse a Aegis Esports, un equipo emergente en la LFL, la liga francesa de League of Legends. A pesar de ser una temporada de consolidación más que resultados, quedarían segundos ese año en la regular season con un 11-7, de la mano de Lot, Eika, Shigankari y Hantera, con Shani como entrenador. En los playoffs quedando terceros perdiendo contra LDLC con Jesklay Zoelis 3-1 y contra Team Go con Tukui o Jisoo o Camilius por 3-0. El torneo lo ganaría LDLC de forma muy clara contra Team Go. Con estos resultados clasifican al European Masters 2023 Spring, donde no pasarían la fase de grupos después de venir en el play-in, donde clasificaron 5-1 segundos de su grupo y donde ganaron 2-1 al Partizan Esports de Jopa en un último mapa de infarto, remontando un 0-1 rival. No clasifican a la fase final de eliminatorias porque quedarían terceros en un grupo con el Mako de C-Boy y el Movistar Raiders de Frescowi, Supa, Álvaro e Imparables, y en un resultado final de 2-4, por perder un mapa contra futbolistas. Volviendo a verano, el parón no les vino nada bien, ya que quedaron quintos, 9-9 el resultado. Sextos en playoffs perdiendo contra Team Go. En la Copa de Francia llegarían a los cuartos de final, ya que ganarían a Lily Sports 3-1, pero desgraciadamente perderían contra PK Rock con Pride Stalker o Chocolat 2-3, después de ir perdiendo 0-2 y casi remontar. Aunque no todo fue negativo, ya que Skewmond y Aegis se desarrollaron bastante bien, en algún momento parecía que todo iba hacia abajo y no rentaba seguir con el proyecto. Por eso, después de ese año, Skewmond se uniría al gran equipo de BDS, pero en este caso en su academia. Los jugadores con los que jugaría serían Jenax, Ricker, Kedui, Parus y de coach Arvindir, y de assistant al español Mauro Garig, reconocido nacionalmente en la escena.
Por ello jugarían en la LFL otra vez. Su desempeño fue impresionante. En el Spring Split de la LFL 2024 terminaron con un 15-3 y se coronaron como campeones de la fase regular. Sin embargo, pecho friarían después de ganarle 3-0 en el Winner Bracket a Kirkcode Blue de Caliste, Vlad y compañía. En la final, se vuelven a enfrentar y pierden 3-1 de forma contundente. Esto fue un duro palo para la organización y para los jugadores. Por eso, en el EMEA Master 2024 en Spring, fueron primeros de grupo, enfrentándose a Enigma Galaxy, un sorprendente Guasones con Chico y Tiger y a Papara Supermassive. En las eliminatorias, versus un Orbit Anónimo de la Ultraliga con Royson entre otros, ganan 3-0, pero pierden contra el Besiktas de Kaori y Mireu, un equipo turco-coreano. En este caso la organización turca, y aparte 3 jugadores turcos y 2 coreanos. Por eso el resultado fue un tercer y cuarto puesto, por lo que llegaron a las semifinales. Nada mal, pero nada fuera de lo común, ya que venían de quedar segundos y primeros en la fase regular de la mejor RL de Europa. Volviendo a la LFL 2024, en el Summer Split fue un dominio total del equipo de Skewmon y compañía, ya que sería una muestra de dominio casi absoluto, una dominancia casi nunca vista en la liga más competitiva de las ERLs. Lo demostrarían también en los playoffs, donde caen 0-3 contra Kirkcode Blue en la primera ronda, que posiblemente sería su némesis en esta historia. Después de ganarle a Vitality V con Hopa, Douglas y Stend por 3-1, se plantarían por el loser bracket a la final, y en la revancha contra Kirkcode Blue ganarían por 3-1. Se alzarían como campeones en el primer torneo importante ganado por Skewmon. Después de todo eso, clasificarían a European Masters obviamente, y demostrarían su nivel en este torneo en un Switch Stage donde quedarían 4-1, pasando de ronda, ganando equipos como el Barça de Tiger, Legolas y Obscure, entre otros, pero perdiendo contra Dark Passage de la Liga Turca. Jugarían contra SK Prime en las eliminatorias, ganarían 3-1, después se enfrentarían con su mayor rival, Kirkcode Blue, donde ganarían 3-1 y finalmente ganarían Heretics en las semifinales por un 3-0 en un duro palo para España, y para plantarse en la final y consagrarse, ganan a Vitality V 3-1 y así alzando el título del European Masters. Este título fue la consagración de Skewmon como uno de los mejores junglas de Europa y sobre todo una gran promesa. Por eso este año G2 puso el ojo en él y tiraron a Yike, que más o menos tiene una historia parecida ya que viene desde 2022 con LDLC y se consagró con G2, pero no tuvo el potencial suficiente y no le vieron la suficiente curva de progresión para darle otra oportunidad en la LEC 2025, y por eso fichan a este jungla tan joven de 20 años, solo 20 años, que ha estado rompiéndola este año en la LFL. Skewmon, fichando por G2 Esports, uno de los equipos más grandes de la escena europea de League of Legends, es el fichaje culminación de la carrera, llena de esfuerzo, sacrificio y mucho talento. ¿Qué podemos esperar de Skewmon en G2? Seguramente su nivel de juego se mantendrá entre los mejores y no cabe duda de que será una de las piezas clave de toda la LEC en este año. Y, como entenderéis, no he visto tantos partidos de Skewmon, pero lo que he visto ha sido un jugador con un talento individual increíble y también un competidor que ha sabido destacar en su equipo, y estoy ansioso por ver cómo se desempeña en la siguiente fase de su carrera. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Espero que sea más pronto que los otros vídeos, pero la verdad es que he estado muy ocupado y también no había perdido la motivación. Y bueno, no os doy más la turra, espero que os haya gustado y pasad un buen día. Soy Iván Garmir y nos vemos en la próxima.